Les decía a ustedes, una de las recomendaciones técnicas que yo siempre hago es dibujar primero, ¿sí? No importa que usted no sepa dibujar, pero lo importante es que lo que se va a hacer se puede hacer. No, ay, no, está agresiva, pero Sí, es sábado, pero... y es sábado, es entendible, ¿no? Entonces, compañeros, miren, hay una cosa que es muy básica y fundamental en joyería, tratar de plasmar una idea en un papel y ojalá tratar de dibujar o diseñar a tamaño real. Yo soy de las personas que a veces cuando yo me enfrento con un proyecto nuevo, yo hago dibujo, ¿sí? Dibujo o voy un poquito más allá, hago hasta maquetas, ¿cierto? Hago hasta maquetas, hago corto en cartulina o papel pergamino que es un poquito más grueso, o hay veces utilizo ¿Sí está cómodo? Otra que también está agresiva, ¿ya? Entonces, hay un papel aluminio. Los que de pronto me pellizcan, entonces prefiero evitar. Hay un papel aluminio que es bastante grueso, ¿no es cierto? Esto es como si estuviera doblando lámina de aluminio. Y yo con eso yo hago volúmenes, ¿sí? Para lo que yo pretendo hacer. Cuando yo tengo esas plantillas en la realidad, eso es lo que me sirve para ser más acertado en el proceso de fabricación o armar una pieza de joyero. ¿Listo? En este caso, yo dibujé y sobre este dibujo voy a hacer los cálculos matemáticos para ver cuánto se necesita en material para armar este cartón en filigrana. ¿Listo? ¿Vale? Este cartón está diseñado, pensado para rellenar con palmeras, espero que sean caracoles, ¿listo? Panderos. Este borde, el borde de esta pieza, lo vamos a hacer con calabrote, ¿cierto? Y la idea es que en alguno de estos, especialmente en este, creería yo, le vamos a soldar un tomatillo. ¿Listo? Faltaría zigzag. El zigzag va a ser opcional. En cualquiera de esas partes le podemos meter una línea de zigzag como para decorar, ¿sí? O hacer rellenos compartidos en un espacio dentro del cartón. ¿Listo? Lo que ustedes ven acá, bueno, aquí hay un tema importante. Esto puede ser un arete o también puede ser un dig. Lo importante es terminarlo, ¿no es cierto? Para que hagamos todo el proceso y ustedes se vayan con todo el conocimiento de armar una pieza en filigrana. ¿Listo? Lo que ustedes ven acá, este sistema que ustedes ven acá, técnicamente es conocido como pescador. ¿Listo? El pescador, yo les voy a enseñar cómo se hace un hilo templado para hacer este tipo de sistema de broche para un arete como este. ¿Listo? ¿Claro lo que vamos a hacer? Sí. ¿Listo? Ahora, primero, antes de empezar a cortar el material, ¿listo? Antes de empezar a cortar el material, vamos primero a mejorar el cartón. Entonces, miren, ya está recocido, decapado. Cortar una pequeña cantidad. Vamos a cortar acá. Y ahora nos vamos a desplazar hacia el laminador de ella. Una de las condiciones técnicas es que este hilo que sacamos, ¿a qué calibre? 0.90, laminado a 0.50, ¿no es cierto? ¿Vale? Recocido y decapado. Pero entonces, para empezar a elaborar el cartón, lo que vamos a hacer, corto una pequeña cantidad de material, lo amarramos en un extremo con la ayuda del laminador. Esta vaina no cierra. Hago una pequeña tensión de la siguiente forma. Organizo y tengo. Entonces mira, lo que estaba torcido queda una perfecta línea. Esa es la condición técnica que debe estar el material o el cartón para empezar a armar el proyecto de joyería. ¿Listo? Empezar a contar. Entonces tomamos el diámetro del primer círculo
20 milímetros. Hagamos una cosa bien chévere. No anoten, concéntrense en lo que yo hago. Sí. Porque ¿saben qué es lo que pasa? Yo esto le voy a sacar copia y les voy a enseñar un truquito para que la fecha técnica que vamos a elaborar sea exacta. ¿Listo? Entonces, concéntrense en cómo yo manipulo el material, cómo yo hago las formas y obviamente se van a apoyar con el video. Y ya les paso la información de la fecha técnica cómo va a quedar. ¿Les parece? Entonces, bueno, 20 milímetros multiplicado por pi. 62.8. 60 y 62.83. 62.83. 62.83. Llevémoslo a 63. 63. ¿Sí está bien? Sí. 63 milímetros. ¿Listo? Cuando yo, aquí hay un tema interesante que hay que tener en cuenta. Como si es un par de aretes, ¿no es cierto? Yo automáticamente digo Por 2. por 2. O sea que yo tengo que cortar 2 veces 63. Y si son 2 pares de aretes, ¿cuántas veces debo cortar? 4 sesiones. Entonces, así yo de manera manual y mecánica, yo puedo multiplicar este arete las veces que yo quiero. ¿Listo? O también puede ser un arete y un par de aretes y lo dice, ¿vale? Vale. Ahora vamos con la parte interna. Esto tiene 11.6. 36.44. 11.6 por pi. 36.44. Dejemos 37. 36. Sí, porque el dígito que sigue está por debajo encima. ¿Listo? Entonces lo voy a dar como 36 milímetros. Por 2. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la lágrima? Decimos 5.5, ¿sí? Más más 10.5 Da 16. dividido entre cuánto? Pi. Dividido Entre 2. 8. 8 representa el diámetro promedio de esa lágrima. Una vez que yo ya encuentre ese diámetro, lo voy a multiplicar automáticamente por cuánto? el 8 por pi. Por pi. Y ese dividido por 2 esa es la fórmula, profe. ¿O? 25.3. 25. 25.3. Era 8, ¿cierto? 8 Diámetro menor. por 3.1416. 25. 25. Pongámosle 25. ¿Listo? Ya te contesto. Ya les contesto. 25 milímetros. Listo. Póngale cuidado. ¿De dónde sale? ¿Cómo yo hago el cálculo? ¿Sí? Entonces, nosotros en la técnica de armado de piezas de joyería, especialmente para armar cajas, ¿no es cierto? Dependiendo de la forma de la piedra, ¿sí? Dependiendo de la forma de la piedra, puede ser lágrima, puede ser óvalo, puede ser ¿cuál otra? No, Cuadrado. eso no entra. Cuadrado. Marquís, ¿sí? No, cuadrado tiene otra fórmula. Corazón, Redonda, ¿no es cierto? Redonda. Nosotros en la elaboración de monturas para engaste, albicel o uña, yo tengo que tener en cuenta la forma y tamaño de la piedra. Para calcular la cantidad de material que se requiere para elaborar la caja, yo tengo que tener en cuenta el tamaño de la piedra. ¿En qué sentido? Eje menor, que es lo ancho, y eje mayor, que es lo largo. La suma de esos dos lo divido entre 2, que es la constante, y voy a tener, ¿sí?, el diámetro promedio de esa área. Una vez que yo lo encuentre, hago todo el proceso que sigue a continuación, que es multiplicar por pi
y me da este número. ¿Sí se entendió, compañero? Sí. Listo, entonces acuérdense. Eje menor más eje mayor dividido entre cuánto? Entre 2. Y por pi. Y lo multiplico por pi. Acá en este caso, mi querida Luz, no voy a sumar. ¿Por qué razón? Porque los espesores que yo estoy manejando son muy delgados, entonces no ni va a quitar ni va a sumar, ¿no es cierto? Entonces lo voy a dejar tal cual. ¿Sí? ¿Vale? Bueno. Con las pequeñas. 4 milímetros. Cuatro más 7, 11. Divide entre 2. 5, 5. 3.6. 3.66. 11 Por dividido pi. 2, 5, 5. Ah. 11 dividido en... 15, No, 16. ese dividido entre 2. 5.5, sí. No. A ver, Sí, por pi, ¿no? 5.5 más. Era por pi. ¿Cómo es? ¿Cuánto le tengo? 5.5. O sea, estamos en 11 y ahora dividido en 2, 5.5. Por Y eso- pi, ¿no? Y eso por pi. 5.5 por pi. 17.27. 17.17. 17, ¿no es cierto? Sí, 17. Sí. Por Acuérdense que yo, para tratar de ser más preciso en la toma y lectura y el calibrador, Entonces lo bajo un poquito. siempre yo, en este caso, no siempre, ¿no? En este caso, cuando yo miro que el dígito a la derecha después del punto está en 5, puedo aproximar hacia arriba. ¿Sí se entendible? ¿Sí estamos de Después de acuerdo? 5 se aproxima. Si es por debajo de 5, me quedo quieto. Utilizo los dos dígitos iniciales de antes del punto. En este caso voy a utilizar 17. ¿Sí es entendible, compañeros? Entonces, hablamos acá de 17. 17 milímetros. ¿Por cuánto? ¿Cuántas veces voy a cortar esa lágrima? 2 veces. 4. 4. 4, ¿no es cierto? Entonces, por 4. ¿Y aquí por cuánto? Por 2. Entonces, miren, de esa forma yo voy construyendo la ficha técnica de lo que yo estoy haciendo, ¿listo? De lo que yo voy a fabricar. Bueno, cuando tenga el cartón, ahora les voy a explicar un tema bastante interesante. Entonces ya tengo todo fríamente calculado. ¿Listo? Bueno, ahora, pónganle cuidado, ¿cómo vamos a trabajar? Ya tengo mi línea, mi cartón, buen calibrador. ¿No trabajan? Mira, señor. No, hecho. Me imagino que cada uno de ustedes en el día de hoy tienen sus rayos de bicicleta, ¿no es cierto? Esos rayos de bicicleta son los que vamos a modificar para hacer las herramientas que se requieren para armar el cartón. Técnicamente conocido ¿cómo se llaman esas herramientas? Un corredor de soldadura. Corredores de soldadura para filigrana. ¿Listo? Ahora, soldadura dura. Hágame un favor, Ale, regálame un poquito de boras del que tú tienes. Ah, Si es de horas está muy grueso. De la que voy a humedecer siempre. Yo siempre, ya como tiene luz, ya limó su soldadura y la deposita en un frasquito como este y lo tapa. Ya puede ser con el bora, ¿cierto? Y guardar y simplemente sacar el material que se requiere o la soldadura que se requiere. ¿Por qué razón? Porque si yo preparo demasiado, lo humedezco y vuelvo y lo guardo, sí, es posible que a poco tiempo, a unos pocos días, la soldadura se oxide. ¿Listo? Deben sacar pequeñas cantidades para empezar a trabajar con la soldadura. Entonces estos días mucho, pero que esa es la cantidad necesaria. Tengo ahí, eso es alcohol, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por favor.
Eso bateas también es alcohol. Cuidado con tomárselos. Es sábado. Bueno, ahora sí. Sí, este es el decente. Sí, guárdalo. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a cortar. Bueno, miren, por eso les digo, concéntrense en lo que yo hago, por favor, ¿vale? Cómo manipulo el material. Esto es sagrado para el filigranero. ¿Listo? Tienen que tener manos suaves, con cariño, así como usted acaricia al novio, así tienen que maltratar. Te digo, así tienen que utilizar el material. Entonces eso no es... Bueno, póngale cuidado. Concéntrense. Cortamos. Sí. Miren. Hablamos de. Vamos con el más grande. 36. 63 milímetros. ¿Listo? Miren una cosa. Miren como yo. Extremo, mano izquierda. El que es izquierdo, pues lo contrario, obviamente, ¿no? Yo no sé cómo manejar al izquierdo el carburador. Entonces, póngale cuidado, miren. Extremo. Voy a buscar, para que sea más fácil. Entonces, miren que yo primero busco 63. 60. 63 con el extremo del cartón. ¿Listo? Ahí. ¿Listo? Y ahora sí me voy y busco el 0. ¿Sí? Busco el 0. Corto. Corta. ¿Listo? Y automáticamente miren como yo corto la segunda pieza. Agarro mi uña, emparejo el extremo, emparejo, corto. Ahora voy a cortar el interno. ¿El interno de cuánto es? 36. 36. Cortamos las lágrimas de una vez. A la grande. Ah, faltan dos más, son 4. No, esas son dos, faltan las pequeñas. Ok, Ahí faltan falta una, ¿no? Falta una lágrima pequeña. ¿De qué? La lágrima pequeña. No. La que cortó fue de 30. Las centrales de Falta esa. Ah, sí. Una chiquitina.
Chaqueticas. Panal de orejas. Fueron fabricadas no para joyería. No. ¿Saben para qué fue fabricado esto? ¿Para engastes? Tampoco. Para... Estas son cajas. piedras refractarias que son fabricadas para forrar los hornos en la parte interna. En Ricaute hay una fábrica de estas piedras. Yo le envié la dirección. ¿Dónde? Ahí, regale la ¿Tienes dirección. Sí. Voy a buscarla y se las Y envío. se las porfa, comparto. compañera, sí. Sí. Y yo creo que más bien está aquí ya están comprando esas piedras allá que las consiguen mucho más económicas y las revenden para vender. Bueno, Pero fíjate que parte de- los ladrillos La no, bodega, la bodega y yo no el recomiendo quemador. ladrillos para joyería. Bueno, compañeros, piensan estos piensan. Entonces voy a hacer el círculo exterior, el marco exterior. Miren cómo yo manipulo el material. Voy a hacer una pareforma. En este momento no me voy a preocupar de que el cartón quede completamente redondo. Lo que se requiere es que los extremos se encuentren. ¿Sí? Chévere. Ya. ¿Listo? Hago que las patas se crucen y simplemente lo que yo hago es abrir y ellas se encuentran. ¿Listo? Miren cómo manipulo el material. Las patas se cruzan, miren. Vamos con las más pequeñas. Dime. Voy a utilizar el string de otra forma. Agarro el estreno. Ahora, bueno, espera muchachos. Miren cómo yo organizo el cartón sobre la superficie de la piedra. ¿Listo? La unión, miren, ¿dónde va a quedar? Arriba. 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 Y arriba. Y en la posición como yo pongo los cartones. ¿Listo? Si es claro, ¿no? Ahora, soldadura. Alcohol. Le voy a proporcionar gotas de alcohol. Mezclo. Más.
Entonces, ponle cuidado muchachos. Miren, enfoquen sus cámaras. Miren la contextura de la mezcla de la soldadura dura limada mezclada con bórax más alcohol. Voy a formar como una crema, ¿no es cierto? Que yo, si yo utilizo mi corredor de soldadura en la pared más anchita, entonces miren, es fácil agarrar la soldadura. Si yo le agrego demasiado alcohol, ¿sí? Y eso está nadando en agua, va a ser muy difícil que yo haga esta operación. ¿Listo? ¿Vale? ¿Sí se entendido, no? Si yo veo que está demasiado seca la soldadura, para manipularlo, otras gotitas de alcohol hasta que yo tenga otra vez la misma textura de la soldadura. ¿Listo? Vamos. Ahora procedemos lo siguiente. Tengo mis dos corredores, el cargador y el dosificador. ¿Sí? Y empiezo. Cargo. Y empiezo. Miren la posición de los corredores de soldadura. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Regreso la soldadura. Si tú me prestas el piquet, allá no. Gracias. Bueno muchachos, entonces, ponle cuidado. Posición de la llama frente a lo que voy a soldar. Es muy pequeña, es muy delgada, que si yo no soy técnicamente, si yo no manipulo el soplete técnicamente, puedo fundir lo que yo estoy haciendo. Entonces prendo, busco una llama, que es la llama ideal para armar. Ponemos el pique por acá, le quito. Siempre mantengo mi corredor de soldadura con esa mano por si de pronto me toca acomodar algo. Y miren, hay una cosa muy particular, ¿no es cierto? Ese es el círculo. Si yo me voy directamente a soldar, ¿no es cierto? Donde está el punto de soldadura, es muy posible que ese punto se me abra. ¿Por qué razón? Porque esta parte que ustedes ven acá está generando tensión. ¿Sí? Vuelvo y repito, si yo doy calor acá primero, se abren las uniones. Entonces, para evitar eso, primero miren lo que voy a hacer. Voy a recoser la parte de abajo para liberar esa tensión del arco. Miren, rojo cereza. Y automáticamente, ahora sí, a soldar. ¿Listo? ¿Sí es entendible? Abajo. Rojo cereza. Y ahora sí, a soldar. Se pone en alcohol. Y ahora sí voy a darle la forma completamente redonda con la ayuda del estaca. Miren una cosa, para hacer lo que voy a hacer solamente necesito estaca y pinzas doble A. Y miren, con cariño empiezo a empujar suave, despacio, hasta que ajuste. Y solamente con las pinzas AA voy a golpear, no necesito más golpes.
No necesito un martillo de 5 kilos encima de este material. Solo el peso de mi mano con las pinzas doble A. No necesito más. Saco con cariño y ya tengo un círculo elaborado con cariño. Y voy acá. ¿Sí? Voy a empezar a armar. Listo. Ahora voy a encontrar los puntos de soldadura como referencia. Cerámica refractaria. No sé la dirección. No, sobre el nombre. Pues es que se aparecer enfoque, ahí ¿sí? en Google Maps. Y de la piedrita de la cerámica. Es que un compañero fue a comprobar y entonces yo no fui, pero él nos mandó esta foto. Y se la dieron. Pero igual puede comprar uno por unidad. Mira que la cantidad de soldadura, compañeros, en este punto es casi el doble. Esto acá. Ahora, vamos a hacer esto. Miren, miren cómo voy a soldar o armar el cartón. Primero, hago un movimiento circular con la llama. Hago que el bola reaccione. Recoso todas las los dos círculos. Mira, así me concentro. Aquí me faltó un detalle. Es el siguiente. Válvula. Vuelvo a llevar material rojo cereza y con la válvula despacio, sin partir la piedra, le hago esto. Rojo cereza y pongo suave, despacio. En
Entonces eso garantiza de que el cartón queda completamente plano, ¿no? Y así estoy armando los aleros. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos faltan? Las lágrimas. 5 milímetros. Voy a tratar de buscar un pértago o un embutidor que más o menos me dé ese diámetro. Si no lo hay, pues voy a tratar de ubicarlo. Sino es que como no están los juegos completos, esto tiene 6.5, demasiado. ¿Cuánto tiene? Este me imagino que nos servirá para este. Sí, para los pequeños. Bueno, como no están organizados, pero que no nos va a servir ninguno. Como yo ubico en la zona donde voy a hacer la forma de la lágrima, que uno corte la segunda de esta, así. Entonces miren, a ver, lágrima, forme lágrima, mitad, busco el centro, ¿listo? Miren, que vamos en el video, ¿listo? Y automáticamente aprieto y hago esto. Cómo manipulo los extremos y llevo de un lado hacia el otro. Listo. Si la unión no quedó cerrada, hago lo siguiente, uso las paticas. Falta cerrar, pero ahorita la organización más conocida como la filigrana. Entonces de esa forma es que podemos trabajar de manera organizada para lograr una pieza como esta. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita, tan pronto ustedes, yo le voy a sacar copia a esta hoja, ¿listo? Se las comparto, ¿listo? Ahora, cuando ustedes tengan sus cartones, miren que dibujo, ¿no es cierto? Sí. ¿Listo? Si no coincide con el dibujo es porque el planteamiento matemático que yo he hecho o la toma de lectura con el calibrador no fue la correcta. ¿Me entendido? Y así yo voy mucho más seguro y acertado para fabricar una forma. ¿Listo? No solamente aplica para filigrana, aplica para otro tipo de proyecto de joyería. ¿Listo? Vale. ¿No falta este, profe? Falta uno, sí. Ya lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya tengo esto, que es mi primer proyecto ya en físico, lo que yo hago es lo siguiente: yo refrento, si saben que refrentar, ¿no? Agarrar una cara, solamente por una cara, no las dos, solamente una. Ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente: si miren que aquí hay un exceso de soldadura que no quise que corriera más, ¿no es cierto? Ahora, por ese lado de la soldadura, obviamente vamos a decapar y demás, a decapar. Y por ese lado de la soldadura lo que yo hago es refrentar con una lija 400. Hago este ejercicio. ¿Listo? Cuando yo vea que el borde del marco esté completamente brillante, ¿no es cierto? Eso significa que ya he generado un plano, ¿sí?, del cartón. ¿Listo?
Cuando yo hago este ejercicio de refrentar, yo tengo que garantizar que el refrentado me mantenga el borde de manera pareja, porque si yo me pongo a ligar a un lado, es posible que ese lado quede más alto y este más ancho y no puede pasar. Si pasa eso, automáticamente el soplete los espera. ¿Listo? ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo ya tengo todas las partes refrentadas, voy donde hacen o en sus casas si tienen fotocopiadora o escáner, ¿sí? Agarro esto, le saco copia al cartón, ¿sí? Y esta lectura que yo hice acá, todos los escritos se lo paso ya a esa copia que le saqué al cartón ya de manera acertada, que yo sé que con 63 milímetros, replicando las veces que yo quiera, ¿no es cierto? Voy a tener un tamaño real sobre la ficha. ¿Listo? Hay veces que yo hago o que hacemos tanto este ejercicio que yo acumulo muchas fichas, 1, 2, 3, con el tiempo, y resulta y pasa que listo, que este cartón, bueno, que este proyecto gusto ya tengo la ficha, resulta y pasa que si yo modifico o cambio las posiciones o utilizo esta ficha con la ficha 1, la ficha 5 y la ficha 10, traigo partes y armo otra estructura, automáticamente yo estoy modificando y sacando automáticamente versiones distintas al diseño original. Profe, y así yo empiezo yo a jugar con varios diseños. Profe, usted que lleva tanto tiempo en esto, a ver, ¿en el centro venderán alguna cartilla de diseños de filigrana? No se consigue, es difícil. No, diseño no. Sí, eso todo es creatividad. ¿Sí? En filigrana todo lo se puede fabricar todo. Simplemente que usted tenga conocimiento, que tenga pleno conocimiento de la técnica y hasta dónde puede llegar. Pero con la filigrana lo puedes hacer Una todo. pregunta, ¿y estas no las soltamos? ¿No la soltamos? No. Soltemos. ¿Esas va solas de una vez con la argolla o sin argolla? ¿Y este No. cómo le sacamos el...? Ya vamos a hacer eso. Sí, vamos a soldar las lágrimas. ¿Listo? Sí, es de soldadura. Muchas piezas para soldar. Entonces, lo importante es ser organizado en la puesta de las piezas sobre la piedra. Miren que yo siempre pongo el punto hacia arriba, ¿listo? Volvemos vamos a hidratar la soldadura otra vez. Mezclamos. Miren la ubicación de la llama. Esta es una pieza. No, porque es muy pequeña. ¿Listo? Siguiente, pónganle cuidado, compañeros. Voy a enderezar, voy a sacrificar Un pedacito. este pedacito, entonces voy a enderezarla. Así exactamente. Digamos, dibujarlo así. Voy a enderezarla. ¿Sacar la otra de una vez? No, para tomarle la lectura. Míralo aquí. Por la fecha. Esto nos dio 10 milímetros. 10 milímetros. Esa hueá, 10.
Entonces vamos Se a... registra en la ficha. Se registra en la ficha, sí, sí. Así hemos completado. Muchachos, otra cosa. En este corte yo les sugiero que lo hagan con tijeras. No vayan a utilizar cortafrío porque el corte del cortafrío lo hace muy delgado y termina en punta. Cuando tú vas a hacer la unión de los extremos, cuando pongas el punto de soldadura te va a quedar un vacío. Entonces el corte tiene que ser con cegueta, ¿vale? ¿Cegueta? Perdón, Tijera. con tijeras. ¿Listo? ¿Vale? ¿Será que habrá uno de estos que nos ayude a dar la curva? Que lo veo muy Gordito. muy gordo. ¿Será que ese sí? Yo creo que ese va a ser. Ese va a ser. Señora, dar curvas. Vamos a hacer una cosa. Voy a hacer. De pronto el hacer fácil, ¿no? Con ese movimiento circular. Creo que es diferente, pero eso es acá. Eso lo sé si vas a pasar. Pues yo lo que solté fue acá y acá, pero este sí da no da solo por tema de calor, antes de este y este. No se arregla. La misma rellena también. Sí, lo que cambió fue que lo hicimos con pan, pero que la hicimos con machito. Venga, estaba diciendo que nos dan, pero... Listo, compañeros. Un par de aretes. Profe, entonces me confirma si las argollas van después del relleno soldadas Bueno, o de una vez. entonces, las argollas siempre se recomienda soldarlas una vez que ya esté culminado el proceso de relleno y soldado. Una terminación. No corremos el riesgo de que se nos funda el relleno. Sí corren todo el riesgo, de un 60% del 99,9%. Pero córranlo, asúmanlo. No, yo siempre recomiendo soldar las argollas después. Ah, ok. Después de capado y todo. ¿Listo, muchachos? Nada, pues vamos a Profe, se nos almorzar.